¿Qué pasa cuando un juez simplemente no responde? Hoy quiero contarles algo que me pasó en un caso real que estoy litigando ahora mismo y que creo que mucha gente no sabe que puede pasar. Tenía un cliente preso, llevaba meses en prisión preventiva sin que nadie resolviera cosas importantes para su situación. Meses en los que su abogado, que soy yo, presentaba escritos, pedía decisiones, informaba novedades. Y nada. El tiempo pasaba y el expediente no se movía. Cuando alguien está preso, cada día sin decisión no es un día neutro. Es un día más privado de libertad sin que nadie haya revisado si eso es justo o no. Como abogado defensor hice lo que corresponde en esa situación. Presenté un habeas corpus. Para quienes no conocen el término, el habeas corpus es básicamente la herramienta más poderosa que existe para proteger la libertad de una persona. Es una acción constitucional, es decir, está en la Constitución misma, tanto en la nacional como en la provincial. Y lo que dice es muy claro. Cualquier persona que esté privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria puede pedirle a un juez que revise esa situación. Y el juez tiene que responder de inmediato, en menos de 24 horas según la Constitución de Córdoba. No es una sugerencia ni una aspiración, es una obligación. Y la propia Constitución provincial agrega algo que muy poca gente sabe. Si un juez ignora esa garantía, puede perder su cargo. El sistema reconoce expresamente que esto no es una simple irregularidad, es una falta gravísima. Con todo eso, presenté el habeas corpus por el sistema oficial del Poder Judicial, se generó un expediente con número propio y con juez asignado. El problema no era que no hubiera juez, había uno. Lo que no había era decisión. Pasaron los días y el expediente quedó paralizado, sin que el juez hiciera absolutamente nada con él. Presenté escritos adicionales recordando la urgencia, informando novedades, pidiendo que alguien decidiera algo. Ninguno fue respondido. Y después pasó algo todavía más llamativo. Ese expediente del habeas corpus fue absorbido dentro del sistema informático por otro legajo. Y desde ese momento el sistema bloqueó completamente cualquier nueva presentación dentro de él. La garantía constitucional no había sido resuelta ni rechazada. Había desaparecido funcionalmente dentro del propio sistema del Poder Judicial. Frente a eso, fui a reclamar formalmente ante la Cámara de Acusación, que es el Tribunal Superior en materia penal dentro de la provincia. Presenté un recurso formal explicando todo lo que había pasado paso a paso. La respuesta fue una sola línea: ocurra por la vía y ante quien corresponda. Sin decir qué vía, sin identificar qué juez, sin asumir ninguna responsabilidad, sin resolver absolutamente nada. Desde el punto de vista formal, eso puede parecer una respuesta, pero en los hechos significó que la situación quedó exactamente igual que antes. La garantía seguía sin resolución y nadie había asumido la responsabilidad de decidir. Esto es lo que me parece importante que la gente sepa. A veces los derechos no se niegan con una gran sentencia que diga expresamente que no. A veces se neutralizan en silencio, con expedientes que se acumulan, con derivaciones que no llevan a ningún lado, con respuestas de una línea que cierran la puerta sin explicar por dónde se va a ir. Y cuando lo que está en juego es la libertad de una persona, ese silencio no es neutral. Tiene consecuencias reales y concretas. Para quienes quieran entender en detalle el análisis técnico y procesal de todo esto, el video está en el canal. Episodio 2. La respuesta que no respondió nada y lo que hicimos después. En el episodio anterior conté cómo un habeas corpus correctivo presentado en favor de una persona en prisión preventiva había quedado paralizado dentro del propio juzgado que tenía la obligación constitucional de resolverlo. Conté también cómo ese expediente había sido absorbido por el sistema informático del Poder Judicial, bloqueando cualquier posibilidad de actuación por parte de la defensa. Y conté cómo, frente a esta situación, interpusimos ante la Cámara de Acusación un recurso de queja por denegación de justicia, exigiendo que la garantía volviera a existir de manera real y operativa. La respuesta de la Cámara fue una sola línea: ocurra por la vía y ante quien corresponda. Eso fue lo que analizamos al cierre del episodio anterior. Hoy voy a contar qué pasó después, y lo que pasó después es, si cabe, todavía más ilustrativo del problema estructural que estoy intentando documentar en esta serie. El decreto y lo que vino inmediatamente después. Cuando la Cámara de Acusación dictó ese decreto el 20 de noviembre de 2025, no se limitó a emitir una fórmula vacía. Hizo algo más. En el mismo acto,
y de manera inmediata remitió el expediente que ella misma había creado al Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar número 2. Detengámonos un momento en lo que eso significa porque es importante. La Cámara había recibido una queja constitucional dirigida expresamente contra la inactividad del Juzgado de Control. Ese juzgado era el objeto del planteo, el órgano cuya omisión había motivado toda la presentación. Y sin embargo, la Cámara tomó el expediente que ella misma había generado para tratar ese planteo y lo devolvió al mismo juzgado que era objeto de la denuncia. No hay manera de calificar eso de otro modo. La queja fue remitida al juez sobre el cual versaba la queja. Esto no es un detalle menor ni una irregularidad técnica, tiene una consecuencia práctica, inmediata y muy concreta. Cualquier presentación que yo hiciera dentro de ese expediente iba a llegar al juzgado de control, no a la Cámara. Y lo que yo necesitaba era recurrir el decreto de la Cámara, es decir, el circuito procesal generado por la propia Cámara hacía materialmente imposible impugnar su propia decisión por la vía ordinaria. Eso es lo que en la jerga procesal podría llamarse un laberinto sin salida institucional, y no fue construido por casualidad, aunque tampoco voy a afirmar que fue construido con intención. Lo que sí puedo afirmar es que fue construido, y que sus efectos son perfectamente verificables. La decisión procesal, el para agregar. Frente a esta situación había que encontrar la manera de llegar a la Cámara con el recurso de reposición sin que ese recurso terminara en el juzgado de control. El sistema SAC permite en principio presentar escritos orientados directamente a un tribunal específico, incluso cuando el expediente no esté radicado ante ese tribunal en ese momento. Sin embargo, esa posibilidad existe únicamente cuando los operadores judiciales han cargado correctamente las dependencias intervinientes en el expediente. Cada vez que una oficina, un juzgado, una fiscalía u otro organismo del Poder Judicial interviene en una causa, debe ser incorporado al sistema como codependencia, y esa carga debe incluir la configuración que habilita o no la recepción de escritos desde ese organismo. Si esa carga no se realiza correctamente, el abogado sencillamente no ve la opción de dirigir un escrito a esa dependencia. El sistema solo le ofrece como destino válido la oficina donde el expediente se encuentra radicado en ese momento. La única salida técnicamente viable fue entonces utilizar la funcionalidad denominada para agregar, que genera un expediente propio y separado orientado directamente al tribunal destinatario. En este caso, la Cámara de Acusación sí había sido cargada correctamente como codependencia en el sistema, razón por la cual apareció como opción válida de destino y fue posible dirigirle el escrito de manera directa. De no haber sido así, esa posibilidad tampoco hubiera existido y el recurso habría terminado inevitablemente en el juzgado de control. Esa fue la vía que utilizamos. El 25 de noviembre de 2025, 5 días después del decreto, interpusimos el recurso de reposición contra la decisión de la Cámara del 20 de noviembre, pero lo hicimos a través de un para agregar, orientado directamente a la Cámara de Acusación. Eso generó un nuevo expediente con carátula para agregar y ese escrito llegó efectivamente a la Cámara sin pasar por el juzgado de control. Esta decisión procesal no fue arbitraria, era la única manera técnicamente viable de lograr que el recurso llegara al órgano correcto, pero tiene su propia consecuencia, que es la multiplicación de expedientes vinculados al mismo objeto constitucional. Al momento de interponer esa reposición ya existía en el expediente principal del caso el expediente del habeas corpus, el expediente creado por la Cámara y un cuarto expediente generado por una presentación anterior que había quedado en la mesa de entradas del Tribunal Superior de Justicia sin radicación definida. Con la reposición pasaron a ser 5 expedientes relacionados al mismo planteo constitucional, ninguno de los cuales había producido todavía una resolución efectiva sobre el fondo del problema. El contenido del recurso de reposición. El recurso de reposición interpuesto el 25 de noviembre tenía una estructura clara y una pretensión concreta: que la Cámara revocara el decreto del 20 de noviembre, reasumiera competencia y resolviera efectivamente la queja constitucional que había sido presentada. El agravio central era la ausencia total de motivación del decreto impugnado. La fórmula "ocurra por la vía y ante quien corresponda" no identifica vía, no identifica órgano,
no analiza el contenido del planteo, no explica por qué la Cámara declina intervenir y no ofrece ningún parámetro que permita entender cómo esa remisión indeterminada podría conciliarse con la naturaleza constitucional y urgente del habeas corpus. Es, en términos jurídicos, una no decisión vestida de providencia. Pero había un segundo agravio que me parece igualmente relevante y que tiene que ver con una contradicción interna del propio acto de la Cámara. Cuando la Cámara recibió la presentación, no la rechazó de plano ni la remitió inmediatamente a otro órgano. Hizo algo distinto. Creó un expediente nuevo con número propio, le asignó una carátula, lo clasificó y luego dictó el decreto declinando competencia. Esa secuencia de actos es en sí misma ejercicio de jurisdicción. La Cámara actuó como tribunal al recibir la presentación, al crear el expediente y al dictar el decreto. Y sin embargo, en ese mismo decreto, negó tener competencia para resolver el planteo. En otras palabras, la Cámara ejerció jurisdicción para decir que no tenía jurisdicción. Esa contradicción no es un tecnicismo, es un problema constitucional real, porque vacía de contenido el concepto mismo de tribunal competente y deja al justiciable sin ningún órgano identificado que asuma la responsabilidad de decidir. A esto se sumaba el problema ya señalado de la remisión al juez de control. El recurso argumentó que esa remisión era procesalmente inviable por una razón elemental. No puede ser juez de su propia omisión el mismo magistrado cuya inactividad motivó el planteo. Esto no es solo una regla procesal, es una exigencia derivada directamente de la garantía del juez imparcial. Remitir la denuncia al denunciado no es resolver la denuncia. El recurso también planteó con carácter subsidiario que si la Cámara mantenía la idea de remitir el planteo a otro órgano, al menos tenía la obligación de identificar con precisión cuál era ese órgano, cuál era la norma habilitante y de qué manera esa vía podría garantizar un tratamiento inmediato y eficaz del habeas corpus, porque una remisión sin destino identificable no es una decisión jurisdiccional, es una evasión. El 27 de noviembre, lo que el sistema reveló. 2 días después de presentado el recurso de reposición, el 27 de noviembre a las 16:33 se produjo algo significativo. El expediente SAC, el que había creado la Cámara, cambió su estado en el sistema de despacho a casillero. Ese cambio de estado aparentemente menor tuvo una consecuencia importante. Permitió por primera vez acceder a las operaciones internas del expediente, es decir, a los actos que se habían registrado dentro de él el propio día 20 de noviembre y que hasta ese momento no eran visibles para la defensa. Lo que apareció fue revelador. La primera operación visible se denominaba adjunta petición y databa del 20 de noviembre. En ella constaba que la Cámara había recibido el escrito de esta defensa reenviado por la mesa de entrada del fuero penal con referencia al habeas corpus y al expediente principal. El texto describía el escrito recibido e indicaba que se acompañaba el archivo correspondiente. Sin embargo, de esa operación surgía un dato importante. La documental adjunta a la presentación original, que incluía capturas de pantalla del sistema SAC documentando el bloqueo y la inaccesibilidad del expediente de habeas corpus, no aparecía incorporada como archivo independiente ni como referencia específica. El sistema mostraba solamente el texto principal sin las evidencias gráficas que lo acompañaban. Esto no se plantea como un reproche ni como una acusación, se plantea como un dato objetivo, con una consecuencia concreta. Al momento de dictarse el decreto del 20 de noviembre, la información disponible en el expediente podía haber quedado reducida a una parte del planteo defensivo, precisamente la parte sin las constancias del sistema que demostraban, de manera gráfica y directa, la inexistencia de un trámite efectivo del habeas corpus. La segunda operación visible era todavía más significativa. Se trataba de un certificado, también del 20 de noviembre, en el que constaba lo siguiente, que en esa fecha un funcionario de la Cámara se había comunicado telefónicamente con la Secretaría del Juzgado de Control, quien había informado que en el auto número 366 de fecha 19 de noviembre, dictado dentro del expediente principal, se había resuelto y encausado como control jurisdiccional, esto entre comillas, el habeas corpus presentado por esta defensa, y que por esa razón el expediente del habeas corpus había sido acumulado al expediente principal.
La Secretaría habría señalado además que en el auto número 361 del 17 de noviembre, que elevaba la causa a juicio, también se había hecho referencia al habeas corpus. Ese certificado, basado exclusivamente en esa conversación telefónica, fue la base sobre la cual se dictó el decreto. Corresponde señalar, sin embargo, que esa afirmación sobre la acumulación no encontraba correlato verificable en el sistema. El expediente del habeas corpus figuraba efectivamente en el SAC como acumulado, pero sin identificación del expediente receptor, bajo la leyenda sin información, y la solapa de expedientes relacionados del expediente principal no exhibía ningún vínculo con él. Es decir, lo único que podía afirmarse con certeza era precisamente lo contrario de lo informado telefónicamente, que el habeas corpus no había sido acumulado al expediente principal y que su destino real dentro del sistema era y continúa siendo desconocido. Hay que detenerse aquí y de mencionar lo que esto significa. Una garantía constitucional que la Constitución provincial ordena resolver en menos de 24 horas, cuya omisión de trámite es causal de destitución del juez responsable, fue considerada encausada sobre la base de una llamada telefónica a la Secretaría del Juzgado que no había tramitado esa garantía, sin contraste con el estado real del sistema informático, sin verificación de la existencia de un trámite autónomo, sin análisis del contenido de los autos mencionados, una llamada telefónica. Y esa llamada, según lo que surgía del propio certificado, había arrojado la información de que el habeas corpus había sido encausado como control jurisdiccional dentro del expediente principal. Pero esa frase, encausado como control jurisdiccional, no tiene correlato verificable ni en el sistema SAC ni en el contenido de los autos 361 y 366. Esos autos mencionan el habeas corpus, sí. Lo usan como antecedente, lo describen brevemente, lo ubican temporalmente. Pero no abren su trámite, no dictan el decreto inicial que exige la ley, no habilitan el procedimiento urgente que manda la Constitución, no producen los actos procesales propios del instituto. Mencionar un habeas corpus en una resolución dictada en el expediente principal no equivale a tramitar ese habeas corpus. Son dos cosas completamente distintas. El escrito ampliatorio del 28 de noviembre. Con toda esa información disponible por primera vez el 27 de noviembre, al día siguiente presentamos una ampliación del recurso de reposición. El objeto de esa ampliación era preciso: no introducir nuevos agravios ni modificar el objeto del recurso, sino documentar con mayor precisión los hechos que ya habían sido planteados de manera general, ahora que el acceso a las operaciones internas del expediente permitía verificarlos directamente. La ampliación describió con detalle las dos operaciones del 20 de noviembre, la adjunta petición con la documental incompleta y el certificado basado en la comunicación telefónica, y construyó sobre esa base un argumento que me parece constitucionalmente relevante. La Cámara pudo haber adoptado su decisión sobre la base de un cuadro fáctico incompleto, no por mala fe, no por negligencia intencional, sino porque la información que tenía disponible al momento de decidir era parcial, y esa parcialidad tenía una causa verificable. La documental gráfica no había sido incorporada al expediente electrónico y el certificado telefónico no había sido contrastado con el estado real del sistema. Este argumento es importante porque abre una puerta que el recurso de reposición necesitaba mantener abierta: la posibilidad de que la Cámara revisara su decisión sin necesidad de reconocer un error grave, sino simplemente a partir de contar ahora con un cuadro más completo. En litigación constitucional, darle al tribunal una salida razonable es muchas veces tan importante como tener razón en el fondo. La ampliación también señaló con mucha precisión lo que significaba la expresión encausado como control jurisdiccional, utilizada en el certificado telefónico. Ese significado, sostuvo la defensa, no podía determinarse a partir de la certificación misma ni de los autos 361 y 366. Y si no podía determinarse, entonces la Cámara tenía la obligación de requerir una explicación formal al juzgado de control, no de asumir que esa frase equivalía al trámite constitucional completo del habeas corpus, porque asumir esa equivalencia sin verificación era precisamente lo que había generado el vacío de tutela que esta serie está documentando. El problema estructural que se va configurando. Al terminar este episodio, el panorama es el siguiente. Hay una persona en prisión preventiva, hay un habeas corpus presentado el 5 de noviembre que nunca fue tramitado como proceso autónomo.
Hay un recurso de queja presentado ante la Cámara que fue resuelto con una fórmula de una línea basada en una llamada telefónica. Hay un recurso de reposición contra ese decreto que llegó a la Cámara por una vía procesal alternativa, porque la vía directa había sido clausurada por la propia dinámica del expediente. Hay una ampliación de ese recurso que documenta el cuadro fáctico incompleto sobre el que se dictó el decreto original, y hay 5 expedientes en el sistema, ninguno de los cuales ha producido una resolución efectiva sobre el fondo del problema constitucional planteado. Todo eso en el marco de una garantía que la Constitución ordena resolver en menos de 24 horas. Lo que quiero destacar, y esto es central para entender de qué se trata esta serie, es que en ningún momento del recorrido que acabo de describir hubo una negativa expresa. Nadie dijo que el habeas corpus no procedía, nadie dijo que la queja era inadmisible, nadie dijo que el recurso de reposición no tenía fundamento. Lo que hubo, en cambio, fue una sucesión de no decisiones, derivaciones indeterminadas, certificaciones basadas en información telefónica no contrastada y acumulaciones de expedientes que hacían cada vez más difícil identificar qué órgano tenía la responsabilidad de decidir y sobre qué. Esa es la forma en que a veces se vulnera una garantía constitucional sin negarla expresamente, no con una sentencia que diga que no, con un laberinto que hace que el sí nunca llegue. En el próximo episodio voy a contar qué respondió la Cámara al recurso de reposición y cómo esa respuesta configuró una nueva capa del mismo problema, porque la historia no termina acá.